Lo dijo él. A primera hora. A ver, 7:24. Tratemos de seguir generando opinión desde lo jurídico. Ayer estuvo por acá la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con una visión desde lo político. Obviamente ella, como parte del movimiento político Revolución Ciudadana, directamente afectada o aludida con esta decisión de la suspensión por 9 meses. Ella ha hablado de que el recurso que corresponde será el recurso de revocatoria, ¿no? Van a solicitar la revocatoria. La prefecta utilizó mal el término ayer, dijo revisión. El término es revocatoria para el caso de este auto que fue emitido el día viernes pasado sobre las 3 de la tarde por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri. El tema es que el fiscal general del Estado le solicita al juez Viteri la aplicación del numeral 3 del artículo 374 del Código de la Democracia, que establece la posibilidad de una sanción, viene a ser una sanción, o multa o suspensión hasta por 24 meses de una organización política, entre otras razones, si el fiscal reporta que está llevando adelante una investigación relacionada con lavado de activos. Con ese argumento suspenden a la Revolución Ciudadana por 9 meses. Hablemos desde lo jurídico con un especialista, me refiero al abogado Vladimir Andosilla, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio. Gracias. A ver, se invoca el 374 numeral 3. Partamos por lo que dice la norma y si la aplicación de esa norma corresponde al caso que nos ocupa. Para comprender la norma hay que comprender la historia. A ver, vamos con la historia entonces. Es una norma que está vigente en el Código de la Democracia desde el 2009, antes del Código Orgánico Integral Penal. Por ende, hay imprecisiones conceptuales en esa norma frente a la actualidad. Porque en esa época se hablaba de investigación de la Fiscalía cuando había lo que se denomina la instrucción fiscal. Es decir, cuando había la imputación, la acusación de la Fiscalía y se había una investigación. Actualmente la investigación es la investigación previa, que es lo que antes se llamaba indagación previa. Entonces, claro, hoy ponen un símil, como que el término investigación que está en el 209 se refiere a la investigación previa, y sin imputación, sin acusación de la Fiscalía, se abre el canal cuando en el 2009 el legislador tipificó, construyó esta norma en otra realidad. No había COIP, tenía otra tipificación el lavado de activos, es más, había una ley específica de lavado de activos en esa época. En esa época teníamos Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas, ¿verdad? Y había una serie de normas aparte, entre esas la ley de lavado de activos, que tipificaba las normas especiales. Entonces, ¿qué es lo que hizo en el 2014 el COIP? El COIP unificó toda esa normativa penal en un solo órgano, actualizó la legislación penal y estableció una actualización en los conceptos tanto de dogmática penal como de procedimiento penal como de ejecución de penas. Luego, en el 2020, lo único que hizo el legislador fue el eliminar lo que dice los órganos de la función electoral por el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, lo que hizo en el 2020 el legislador es darle la competencia exclusivamente al Tribunal Contencioso Electoral de este tema. Por eso es que es necesario comprender el tema, porque si no, alguna gente va a creer que uno es adherente de una organización política afectada, y entonces cree que uno está teniendo una interpretación jurídica porque tiene una adherencia ideológica con esa organización. La ciudadanía conoce, desde el 2009 yo he marcado muchas diferencias con el correísmo, incluso he sido parte de los equipos de defensa de los perseguidos por el correísmo en esa época, entonces nos distancia mucho ideológica y políticamente con esa organización. Pero eso no significa que no llame la atención la actuación de un juez del Tribunal Contencioso Electoral que debería conocer que esa norma estuvo o está construida bajo una legislación anterior a la del Código Orgánico Integral Penal. Qué buen detalle ese. Y por lo cual debió haberle llamado la atención que podía existir una contradicción con la Constitución, con la nueva legislación penal, y por ende pudo haber levantado una consulta a la Corte Constitucional. O sea, se me ocurre entonces que no se aprovechó la reforma del 2020, donde ese artículo solamente, como bien cita nuestro invitado, le cambiaron la frase los órganos electorales por el Tribunal Contencioso Electoral,
Pero al legislador en 2020 no le llamó la atención el resto del articulado, pese a que ya teníamos Código Orgánico Integral Penal y una serie de normativas completamente distintas. Sí, al legislador no le llamó la atención y eso sabe ocurrir. Hay varias normas en el Ecuador que están en contradicción, incluso la propia Constitución. La más clara es la ley de seguridad social. La ley de seguridad social no ha sido actualizada a la Constitución actual y sigue vigente la ley del 2002. O sea, en la legislación ecuatoriana eso ocurre. Pero quienes son expertos en materia electoral, y en especial un juez, tiene que conocer la diferencia en la cual se desarrolló esta norma. Porque indudablemente en ese tiempo, si es que hay la acusación penal por parte de la Fiscalía a una organización política de lavado de activos, indudablemente esa organización puede ejercer el derecho a la defensa, porque incluso el artículo habla del proceso sancionatorio. Porque el artículo 374 lo que da es le da competencias al Tribunal Contencioso Electoral para sancionar organizaciones políticas en 3 casos. Cuando se incumple las obligaciones electorales, ¿ya? Cuando ha habido 12 meses sin utilizar el centro de capacitación y por pedido de la Fiscalía cuando se esté realizando investigación por lavado de activos a la organización política. Pero como digo, ese término investigación no se refiere a la investigación previa, se refiere al proceso de imputación que hace el fiscal a una organización sobre lavado de activos, porque la tipificación de lavado de activos a una persona jurídica tiene que determinar que esa persona jurídica se benefició o benefició a sus integrantes con el lavado de activos, es decir, con el ingreso de los activos ilícitos a la organización y que tenía el fin de ser utilizados en el sistema financiero o en el sistema lícito ecuatoriano. Ok, ahora, ayer también, y bueno, estos días, Gabriela Rivadeneira ha dado varias declaraciones sobre lo que ha ocurrido con la Revolución Ciudadana. La acusación de la Fiscalía de Leonardo Alarcón es que se los está investigando por un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, y Gabriela Rivadeneira ha dicho que delincuencia organizada no podría ser tampoco parte de esta acusación porque no se les puede acusar por delincuencia organizada a la organización Revolución Ciudadana. ¿Cómo es de eso? Explícanos un poco. El tema radica en que ahorita está en un proceso de investigación. No hay la acusación fiscal todavía. Por eso es que el propio juez Viteri dice que es reservada porque está en investigación. Entonces, claro, únicamente los acusados y la Fiscalía conocen de lo que se le está acusando. Intuimos que lo que tratan de decir es que el señor Díaz trajo un dinero de un cartel de Venezuela que presidía un país y que por ende ingresó supuestamente a las cuentas de esta organización política y debió haber sido utilizado. Esa es más o menos la teoría del delito la teoría que trata de construir la Fiscalía. ¿Será verdad? ¿No lo será? Dependerá del momento en que la Fiscalía, con sus elementos suficientes, establezca la imputación a la organización o a los directivos, dependiendo de las circunstancias. Yo no puedo entrar a discutir ese tema, si existe o no crimen organizado, si existe o no lavado de activos. Lo que yo estoy discutiendo es la actuación del doctor Viteri, de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, porque es peligroso para la democracia. Pero antes de que se vaya eso, doctor, a propósito de la pregunta de Andrea, la norma dice lavado de activos y el pedido que ha hecho el fiscal es delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Hay una diferencia, entiendo, de lo uno respecto del otro. Sí, pudo haber sido, el tema radica en que la imputación de lavado de activos pudo haber sido a la organización política, ya como persona jurídica. ¿Por qué lo establece como crimen organizado con fines de lavado de activos? Porque todavía no tienen los elementos suficientes para determinar que la persona jurídica, en la estructura, como está tipificada la responsabilidad jurídica de las personas, de las empresas, de los partidos, como está establecido en el COIP, existan los elementos suficientes. Pero se puede, incluir ese delito de delincuencia organizada a una persona jurídica. Podrían haberle imputado directamente a la persona jurídica
por el delito de lavado de activos, porque es uno de los pocos delitos por Pero los de cuales... delincuencia organizada. Por eso es que llama la atención, porque cuando habla de delincuencia organizada habla de que hay otros más adicionales a la persona jurídica, ¿ya? Por eso llama la atención, por eso es que genera suspicacias la forma en que ha sido presentada esta solicitud por parte del fiscal. Porque le digo, la fiscalía podía imputarle directamente a la persona jurídica, siempre y cuando existan los elementos suficientes, porque ya lo ha hecho. Porque existen casos en los cuales las personas jurídicas han sido procesados por lavado de activos. Ahora bien, de lo que a ver, yo no tengo en la memoria, no sé si usted tiene algún caso, creo que este artículo nunca se había aplicado. No. No hay precedentes. No. Por ende, ¿había procedimiento para aplicar este artículo? Es que lo hay. el artículo dice claramente que se utilizará el procedimiento de las infracciones electorales. ¿Y es lo que utilizó No. el juez Viteri? No. Porque tiene que haber audiencia. El procedimiento de infracciones electorales. Ustedes van y ven en el YouTube del Tribunal Contencioso Electoral y ustedes van a ver todas las audiencias por infracciones electorales. ¿Cómo funciona ese procedimiento? Llega la denuncia, se notifica a las personas que han sido imputadas por la denuncia electoral, se contesta y una vez contestado se convoca audiencia, luego de la audiencia escucha el juez la audiencia y sanciona en primera instancia. Se puede apelar a la segunda instancia. Ese es el proceso en infracción electoral. El 374... O sea, perdón, pero para el procedimiento de infracción electoral lo que se emite es una sentencia. Sí. Aquí emitió un auto. Es que eso llama la atención. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? No hay medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Electoral. Eso en la legislación electoral no hay medidas electorales. Las medidas cautelares lo utilizan los jueces constitucionales, por ejemplo, no hay cuando tramitan las medidas cautelares o las medidas provisionales. Te voy a poner un ejemplo. Te ponen un juicio un juicio ejecutivo por una letra de cambio. Y solicitas al juez medidas provisionales de congelamiento de las cuentas, de prohibición de enajenación de los bienes tuyos, etcétera, etcétera. Eso el juez en materia civil lo puede hacer. Eso no lo puede hacer el juez electoral porque no está tipificada esas medidas. No tiene esa competencia porque en materia sancionatoria existe el principio de estricta legalidad. Solo se puede hacer lo que la norma le permite. Y ahora, en ese proceso que usted entonces nos detalla, ¿cuál, digamos, para resumir todo esto que estamos conversando, el Tribunal Contencioso Electoral respecto de lo que ha ocurrido con la Revolución Ciudadana, realizó todo ese proceso? ¿Cuáles son esas partes en las que tal vez se omitieron? Es que no cumplió ningún proceso, porque una vez que dicta la suspensión, el juez termina suspendiendo los términos. ¿Para qué? Para que no prescriba el proceso. Entonces dice, como se demorará unos 6 meses el proceso de investigación previa, le suspendemos la organización política y suspendemos los términos para que no se me prescriba y que luego de los 6 meses poder convocar a la audiencia, puedan apelar y todo eso. Pero además, usted dice los 6 meses en el mejor de los casos. Aquí ha habido casos en los cuales en el Ecuador la investigación previa dura a veces semanitas o unos pocos meses y otros casos en los que dura años y no termina. Así es. ¿Sí o no? Así es, por más que existan ya normas, así, pues. sentencias de la ¿Cuál Corte. es el tiempo máximo de una investigación previa que dice el COIP? 2 años, 2 años y puedes pedir el archivo si es que ya ha cumplido el proceso que está establecido para la sanción penal. ¿Y hay casos que han excedido esos 2 años y no se cierra la investigación previa? Sí. Yo conozco casos de varios de mis ¿Qué es el clientes problema? en los cuales hasta ahora no se puede archivar los procesos por varias cosas, la carga procesal, la demora en los juzgados, porque los jueces tienen que controlar el archivo de las causas, etcétera, etcétera. O sea, es por varias cosas. Es decir, entonces no se cumplen los procesos del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y hay alguna manera de que eso se pueda revertir, esa decisión se pueda revertir, teniendo en cuenta esto que no ha ocurrido? Es que ese es el otro elemento complejo, porque les dejen indefensión, porque el auto no puede ser apelado en materia electoral. Por eso es que plantean la revocatoria del auto para tratar de generar un incidente que les abra la posibilidad de la acción extraordinaria de protección. ¿Y cree que eso pueda funcionar? Me imagino que esa es la estrategia que tienen los abogados de ellos. Que eso funcione o no funcione dependerá ya
mucho de lo que pase en esta semana. Pero el camino es la revocatoria, es el camino. Es que es la única forma que tienes, no es muy clara porque existe jurisprudencia contradictoria en el Tribunal Contencioso Electoral en ese marco, pero no tienes otra salida. Porque es la única forma en que puedes tú abrir el paso para que se te aplique para poder presentar la acción extraordinaria de protección. Ante la Corte Constitucional. Y para Antes no se puede, en este momento no pueden ir a la Corte Constitucional. Y poder presentar también el caso en cortes internacionales. Porque es la forma de decir, he agotado los recursos ordinarios, la norma no me permite, me han negado, entonces abro los otros dos canales. Ahora, la revocatoria es al mismo juez. Sí. Y no La revocatoria es al Pleno. Ah, es al Pleno, no es al juez. Sí, pides que participe ahí el Pleno. Pero el Pleno, al tratarse de un auto, ¿podría declararse no competente o sí? Podría declararse Sí, no. a eso me refiero. Por eso me refiero. O sea, es la única salida que tienen varios. En las redes han discutido varios expertos en materia electoral. Han dicho, no es procedente, no se puede. Sí, pero ya en la estrategia de defensa constitucional y en materia del sistema interamericano de derechos humanos, tienes que generar de alguna forma un incidente que te permita demostrar que no ha habido la posibilidad de que te han dejado en la indefensión. Mire, por ejemplo, perdón, André, Sí. solamente para añadirle esa parte, la abogada Mónica Jaramillo del Observatorio Ciudadano, ella decía, desde el punto de vista jurídico, Revolución Ciudadana puede presentar un recurso de revocatoria, que es lo que estamos conversando, y posteriormente interponer una apelación. Eso también podría Sí, pasar. puede hacer la revocatoria ante el juez de primera instancia y la apelación al pleno del Tribunal Y dice lo Contencioso mismo, Electoral. ¿no? Si bien este procedimiento lo se encuentra expresamente previsto en el reglamento, resulta necesario agotarlo como paso previo para una eventual presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Coincide usted Sí, con sí. Mónica? Es que- ¿Coincide con usted coincide con Mónica? Es que esa es la línea, no tienes otra salida jurídica frente a lo que ha ocurrido. O sea, lo que ha ocurrido es muy complejo porque dejas a un ciudadano, a una organización política, independientemente de quién sea, dejas a decenas, a miles de ecuatorianos que se identifican con esa posición en la indefensión. O sea, puede ser Revolución Ciudadana, puede ser Unidad Popular, puede ser ADN, ¿ya? Es totalmente distinto a que se hubiera incumplido, no se cumplió, por ejemplo, el porcentaje del 4%, no cumplieron en los 20 concejales. Son procesos totalmente distintos, porque hay procesos administrativos y judiciales que pueden ser impugnados en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Pero en el caso de aquí, los dejan en la completa indefensión internamente porque es la decisión en un auto de admisión. Doctor, y más allá de esta explicación, yo sí quisiera escucharle cómo califica, digamos, esto que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral. Desde lo democrático, más allá de lo jurídico que nos ha señalado. Es una grave afectación a la democracia participativa que establece nuestra Constitución. Es una grave afectación a las libertades y a los derechos políticos de los ciudadanos, ¿verdad? Independientemente de la posición política o ideológica que puedan tener. En una sociedad democrática, el Estado tiene que garantizar la libertad de expresión de los distintos grupos ciudadanos. Es una afectación al estatuto de oposición. Las organizaciones políticas tienen derecho a hacer oposición en los diferentes niveles, así como los concejales de ADN o que están cercanos a ADN se oponen y lo confrontan al alcalde de Quito, tienen su derecho y no tienen por qué ser callados ni perseguidos por esa oposición. También las organizaciones políticas, sea esta Revolución Ciudadana, Unidad Popular, Partido Social Cristiano, el que sea, tienen derecho a oponerse a un gobierno que no es el de ellos. Eso es lo que garantiza el estatuto de oposición y eso es lo que está siendo afectado. Por eso es que la normativa a nivel internacional, si bien es cierto una forma, y en eso hay que tener claro también una cosa, una forma en la cual el crimen organizado lava los dineros a nivel internacional ha sido las organizaciones políticas. Eso es real. No podemos negar esa realidad. Pero a nivel internacional se han establecido sistemas de control y de juzgamiento porque entra en balance tanto el derecho de participación política de los ciudadanos como la seguridad del Estado y de la sociedad frente al crimen organizado. Yo le voy a añadir una cosa más antes de cerrar.
hablando de lo que usted dice, que es innegable, yo tampoco tengo dudas que el crimen organizado también ha penetrado a la política. De hecho, a ver, el crimen organizado ha penetrado al Estado ecuatoriano, no va a penetrar a los partidos políticos, por supuesto que es así, yo no tengo dudas de aquello. Pero, por ejemplo, hay que recordar lo que pasó en enero del año 2023, cuando Fernando Villavicencio, todavía presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó una denuncia de investigación a la Fiscalía con la presunción de creo que eran 6 candidatos, algunos de los cuales buscaban la reelección, que habrían tenido financiamiento de grupos de delincuencia organizada. Y días después, el ministro del Interior de la época, el coronel en servicio pasivo Juan Zapata, hizo exactamente lo mismo sin develar algunos nombres. Villavicencio sí develó nombres, el ministro del Interior no develó nombres, pero pidieron una investigación. Han pasado 3 años desde este episodio y hasta hoy, nada. No se sabe nada. No se ha investigado. Claro, y es más o menos lo que pasó también, no sé si usted recuerda, cuando fue el juicio político al Consejo Nacional Electoral, cuando fue el juicio político a Diana Tamay. En ese momento una de las acusaciones era la falta de control sobre las organizaciones políticas respecto a los financiamientos de la campaña. Porque usted recordará que en esas épocas estaba en discusión el caso de Brecht y el financiamiento de a ciertos partidos políticos por parte de esta constructora brasileña. Entonces, claro, ahí se develó que los sistemas de control de lavado de activos en el financiamiento de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral son muy laxos, muy flexibles. Hoy la norma se ha complejizado, se ha hecho más compleja los procesos de control, pero también hay dificultades que están afectando a otros derechos. Entonces, no es muy fácil el combate al crimen organizado y al lavado de activos sin afectar otros derechos. El ejemplo más claro es la ley de transparencia social. Es obvio, una forma de lavar el dinero son las organizaciones sociales y las fundaciones. Pero yo no puedo poner controles tan estrictos para que entonces el comité barrial tenga que disolverse porque no puede pagar al contador, al oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. O sea, no existe equivalencias. Entonces, el legislador tiene que tomar muy a claro el principio de proporcionalidad, porque va a pasar más o menos como el hecho. O sea, se está discutiendo hoy el tema de la prohibición del uso de redes sociales para adolescentes, pero el tema radica en el derecho a la libertad de expresión y de opinión en todas las formas que tienen los adolescentes, cómo va a ser reglado y garantizado sin afectar sus derechos de salud y de protección que tienen. Entonces, esos temas tienen que ser tratados con mayor rigurosidad por el legislador. No estoy diciendo que no se los trate, no estoy diciendo que los derechos no tengan límites. Tienen límites y los límites tienen que ser discutidos en la Asamblea. No puede el legislador dejar de actuar sin ponderar los derechos y establecer una legislación técnica para impedir los abusos arbitrarios tanto de la administración pública como de los sistemas de justicia. Muy claro, y coincido con usted en el sentido de que no hay derechos ilimitados. Ninguno. Incluso yo digo, la libertad de expresión tiene límites, soy de los que sostiene aquello. Vladimir, gracias por el tiempo. Muy Gracias, doctor. Vladimir Andosilla, jurista, abogado, que ha estado acá con nosotros, tratando de ayudarnos a entender lo que ha pasado en el Tribunal Contencioso Electoral y, por supuesto, esas alternativas. Lo ha dicho Vladimir Andosilla, también lo dijo Mónica Jaramillo en sus redes. Revocatoria, apelación, agotar las instancias y luego la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Serían los recursos que le corresponde a Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.